Shalom Javerim, ¿qué tal? Hoy tenemos la parashá Bear. Bear significa en la montaña. Se refiere a la montaña de Sinaí, que es donde se reciben todas las leyes. Y bueno, se puede hacer una suerte de metáfora con la montaña, ¿no? Que la montaña, en el contexto del camino personal de cada uno, incluso también del pueblo, significa una posibilidad de ascenso. Siempre se entiende como ascenso espiritual, una metáfora de ascenso espiritual, y también señala la dificultad para que ese ascenso se lleve a cabo. Cuanto más subimos, más difícil se hace. Y de vez en cuando hay que volver al campamento base para volver a subir. En todo caso, hay una herramienta que es necesaria, que es, se puede decir, el amor. Hace falta amar lo que uno hace para iniciar un camino determinado, sea lo que fuere. Amar lo que hace y amar a los demás. Bueno, el filósofo Emmanuel Levinas, filósofo franco-ruso, judío, que vivió el siglo pasado, murió hace algo más de 20 años, él decía que él propuso una definición de filosofía distinta a la habitual, etimológica. Él decía que en lugar de amor a la sabiduría, que es lo que la palabra sí significa, él proponía que la filosofía habría de ser una sabiduría proveniente del amor. O sea, primero está el amor y luego la sabiduría. Es una definición bastante, bueno, no bastante, sino muy judía. Incluso en la Cábala existe esa primera idea de cuando el infinito, cuando al principio de todo, bueno, al principio, en el infinito no hay principio ni final. Cuando es el infinito se decidió dar paso a la creación, se contrajo sobre sí mismo, lo que se llama, en hebreo se llama tzimtzum. Casualmente es parecido a lo del Big Bang científico, de las hipótesis científicas del último siglo. Y bueno, y este tzimtzum, que es una contracción, se retiró de un espacio en donde luego dio lugar a la creación. Por eso se puede decir que la definición de amor en esa línea viene de dejar un espacio al otro. O sea, no invadir a los demás, respetar a los demás. Por supuesto, en cada relación que uno establece hay diferentes estilos y grados, pero en líneas generales ese amor no se manifiesta solamente con el deseo. Es decir, aquí tenemos en esta misma, para allá en Behar, en el 25-19, tenemos una proclamación, dice: proclamarás la libertad en toda la tierra para todos sus habitantes. Aquí habla del jubileo, cada 50 años hay que dar la libertad a todo el mundo. Bueno, hace pocas semanas vimos tal vez uno de los principales, si no el principal, basamento ético, moral, sino del universal, sí, de Occidente, en el 19-18, el famoso amarás a tu prójimo como a ti mismo. En fin, todas estas ideas generales, normas generales, necesitan de un detalle, de una pormenorización. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en reglas de convivencia. Reglas de convivencia que fueron pactadas con Dios en Sinaí. Por eso la religión judía no es una religión de revelación al uso de otras, sino que es una religión de pacto
y de leyes. No es una religión revelada, es una religión pactada. Pactada con arreglo a ciertas leyes que son justamente la que se encargan de dar esos detalles, esa pormenorización de cómo se manifiesta el amor por la humanidad en nuestras relaciones cotidianas con la gente que está más o menos cercana, ¿no? En nuestro deber diario. Es decir, la tradición judía, la religión judía, la filosofía judía no admite la bondad del corazón, la bondad del espíritu sin una manifestación terrenal de esas cualidades. Es decir, si no se nota en tu mundo alrededor, en lo que tú haces alrededor, en tu familia, en tus amigos, en todas las tareas, en tu trabajo, todas las tareas que se realizan, si no se nota esas cualidades de amar al prójimo como a ti mismo, de estar a favor de la libertad, de que no haya esclavitud, quiere decir que no has tenido éxito en esa, o mejor dicho, quizá lo hayas tenido, pero no es suficiente, que tiene que seguir insistiendo. Ese es el mensaje, es lo que se llama en el hasidismo espiritualizar la materia, impregnar a la materia de una idea de lo sagrado. Por eso los días, empieza esta parashá Behar empieza con el Shabbat, con el día que se transformó, como decíamos la vez pasada, citando al filósofo Joshua Heschel, simbolizó en la historia judía un santuario en el tiempo. Y son santuarios en el tiempo todas las fiestas, porque son espacios sagrados en donde el hombre se recoge, se aísla, digamos, o suspende por un día o por los días que toquen esa vorágine diaria del trabajo y de la manutención para dedicarse al estudio, o para dedicarse a Dios, para dedicarse a su familia, para no hacer más que eso, y venerarlo y hacer que ese espacio sagrado se note. Porque además, notando el Shabbat, notando el descanso, también le da significado a los 6 días de trabajo. Los días deben ser contados. O sea, mejor dicho, debemos darnos cuenta de que pasan los días, no que nos pasen sin darnos cuenta. Y para ser contados debemos dotar de significado a cada uno de esos 6 días del trabajo, si tienes suerte un poco menos, y el sábado, el día de descanso. Ese es el que le da significado, resignifica todo lo demás. Por eso no se trata de trabajar hasta que uno esté agotado, sino que hay que hacerlo según estas normas cada 7 días. O sea, el sábado es el día de descanso. Podrías trabajar un mes entero y por ahí, depende del trabajo que tengas, no te vas a cansar. Pero no es la norma. El hombre necesita una vez por semana. Y además aquí se incluye el famoso año sabático, que se llama Shemitah en hebreo, que se produce cada 7 años. Es la misma simbología que el Shabbat, que el día de descanso, es el año de descanso. Es el año en que la tierra descansa, es el año en que no se cosecha, es el año en que los dueños de la tierra abren sus puertas y todos pueden venir a recoger frutos que hayan crecido, que hayan quedado sin cosechar. Se cancelan las deudas en ese año también. Se liberan esclavos. Hay, por supuesto, normas para todo esto, ¿no? Pero en general se trata de que descanse, de que todo el mundo descanse y que tengan un año
según algunos comentaristas, como Nachmanides, dice, debe ser un año para estudiar Torá. Maimónides le ve el lado más, más práctico, que dice que después de descansar un año la tierra, después será más productiva, cosa que le critica a Nachmanides y otros por ser tan materialista. Pero bueno, hay comentarios para varios gustos distintos, ¿no? Y luego tenemos lo que decía antes del jubileo, que es 7 veces 7, o sea, 7 cada 50 años. 7 por 7 años son 49, en el año 50 es el jubileo, cuando se decreta la libertad total, donde las tierras vuelven a sus propietarios originarios, o sea, desde el jubileo anterior, o a la familia, a los herederos, o al heredero. Generalmente también hay normas, que hay un heredero que es el mayor, que es el que lleva, de modo tal que queda la idea de que la tierra no es propiedad del hombre. La tierra en esta norma es propiedad de Dios. Y el hombre es el que usufructa la tierra. Eso va asociado a la prohibición de comerciar con la tierra. No se puede especular en estas normas. Por ejemplo, cuando llega el año número 50 y las devuelves a los propietarios, a la familia propietaria original, salvo que haya hecho mejoras que se pagan aparte, lo que no puedes es obtener un beneficio de la tierra. Ya lo has obtenido con los productos que has tenido a lo largo de los años que ha sido tuya, pero la tierra misma no puede ser objeto de comercio. Esta es una prohibición muy clara que, bueno, en realidad nunca se llevó demasiado, pero bueno, la idea está ahí puesta, y así como la esclavitud, aquí está incluido que ningún hermano podrá, por más pobre que sea, podrá ser esclavizado por un ajeno, porque todos somos siervos de Dios, sería la respuesta, y no somos siervos de otros siervos. O sea, todos los hombres están hechos a imagen de Dios y ninguno puede esclavizar al otro. Y bueno, a partir de la salida de Egipto, es esta norma la que impera, que tenemos que respetar a los extranjeros que viven entre nosotros. El ama a tu prójimo como a ti mismo está una sola vez en la Torah, y en cambio el ama y cuida al extranjero, al ger, es en hebreo, está infinidad de veces, está a lo menos 30 o 40 veces, porque fuimos extranjeros en Egipto, es la respuesta. Bueno, todas estas normas son las que configuran, por ejemplo, también tenemos en el 25.14, o sea, en este capítulo, la norma de mantener la transparencia en las transacciones. En el 25.36 tenemos que no tienes que aprovecharte del pobre prestándole dinero con interés. No debes abrumar a los esclavos, debes temer a Dios. Es decir, son todas normas que, por supuesto, que eran en aquella época de difícil aplicación inmediata, porque el esclavismo era la norma en todas partes, era lo políticamente correcto. Pero bueno, en la idea de Maimónides de que todo necesita un tiempo para manifestarse, estaban puestas estas semillas, y hoy en día en una gran parte del mundo no hay esclavitud, o incluso está mal visto el ser esclavo. Bueno, todas estas ideas estas normas de la Torá, surgidas en Sinaí y según otros hipótesis más tarde, en todo caso, hace 2500 años, a la vuelta de Babilonia, o sea, 500 años antes de esta era, fue el escriba Esdras, el escriba, el que empezó a leer la Torá, y ya se puede decir que desde ese momento se empezó a leer la Torá, primero de forma ocasional y solamente a cargo de los pocos que sabían leer, pero al final hasta hoy en día se sigue leyendo, o sea, ininterrumpidamente durante 2500 años. Lo cual dice mucho de la perseverancia, de la insistencia, y también de la influencia que tienen estas normas en nuestra vida cotidiana. Bueno,
Shabbat Shalom y muchas gracias. Adiós.